¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Hola chicos, buenos días y bienvenidos a Telehistoria, vuestro canal de YouTube favorito. Hoy vamos a ver un nuevo punto de nuestro tema en cuestión, que es el Antiguo Egipto. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver en profundidad la figura del emperador del Antiguo Egipto, denominado Faraón. De rodillas, esclavos, es el faraón. Egipto estaba gobernado, como os digo, por reyes o emperadores, a los que les llamaban faraón. El faraón poseía la gran mayoría de las tierras, vivía rodeado de riquezas, de grandes palacios, de cientos de sirvientes y esclavos, y concentraba en sus manos todo el poder. Era jefe político, es decir, era el que gobernaba el país, era el que decía lo que se podía y lo que no se podía hacer, es decir, era el que dictaba las leyes. También era el juez supremo, era el que juzgaba los casos más importantes y además controlaba la recaudación de impuestos a la gente y el comercio exterior, lo que se vendía y se compraba a otros imperios, otras monarquías, otros países. Además, por si esto era poco, porque parece como si esto era poco, ya es la leche, ¿no? Pues además eran considerados dioses. No nada de intermediarios de los dioses, como decíamos que eran los monarcas de Mesopotamia, decíamos que eran considerados como intermediarios con los dioses. Pues no, estos directamente eran considerados dioses. Eran la encarnación terrestre de Horus, el dios del cielo. Además, según ellos, tenían poderes mágicos y eran ellos los que podían provocar las crecidas del Nilo. Claro, esto es una manera de hacer que todo el mundo les haga caso, porque para los egipcios hemos visto que el Nilo y sus crecidas eran fundamentales para sobrevivir, por lo cual si ellos las provocaban, era mejor no provocarles a ellos, ¿no? Y por todo esto, la gente se arrodillaba a su paso, nadie podía mirarles a la cara y no podían ni mucho menos tocar su cuerpo, eran sagrados. Cuando un faraón moría, le sucedía a su hijo, ¿vale? Por lo cual, podemos hablar de una monarquía hereditaria que se va heredando de padres a hijos. Y así se fueron formando en Egipto diferentes dinastías. ¿Por qué? Pues porque a veces a lo mejor muere sin hijos o se produce una revuelta y otra persona de otra familia llega a ser faraón, por lo cual cambiaríamos de dinastía. En total, en Egipto hubo 31 dinastías distintas, es decir, 31 familias distintas que gobernaron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... ¿Dónde es? Como en todas las monarquías, el rey posee una serie de símbolos. Estos símbolos significaban su realeza, su poder o su protección sobre el pueblo. Vamos a verlos y vamos a ir clasificándolos. Por una parte tendríamos las coronas. No una corona, no se conformaba con una. Tenía una, como si dijéramos, para cada ocasión, ¿no? La fundamental, pues fijaos, en el principio de los tiempos, en el principio de Egipto, cuando estaban divididos en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto, había una corona que llevaba el rey del Alto Egipto y otra que llevaba el rey del Bajo Egipto. ¿Qué es lo que hacen cuando lo unifican? Pues como si fuera una fusión, ¿no? Cogen y juntan las dos coronas.
La blanca sería la del Alto Egipto, la roja la del Bajo Egipto, y vemos cómo cuando lo unifican hacen esa corona formada por las dos, que significa que es rey de tanto del Alto como del Bajo Egipto, ¿vale? Esta era la corona principal del faraón, la que llevaba en los actos importantes. Pero también utilizaba otra, una especie de casco azul, que lo veis aquí, la corona azul, que la utilizaba como casco de guerra. Cuando iba a la guerra se ponía esta azul. Y luego, como tengo yo las zapatillas de ir por casa, pues él también tenía la corona de ir por casa. ¿Cuál era la corona de ir por casa? Pues el llamado nemés, ¿vale? Una especie de cofia de tela que la habréis visto en las películas, que simulaba la melena de un león, ¿no? Y que iba fijado a la cabeza con una diadema. En la frente llevaba dos cositas muy importantes. La figura de una cobra, porque la cobra era el símbolo del Bajo Egipto, y un buitre, que era el símbolo del Alto Egipto. Así, aunque fuera de ir por casa, como si dijéramos, seguía viéndose que era rey tanto del Alto Egipto como del Bajo Egipto. No solo había coronas para el faraón, había toda una serie de símbolos que llevaba en su vida pública para que demostrar su poder y sus características, y que también llevaba en las representaciones que se hacían de él, en las pinturas, en las esculturas, etcétera, como veremos en el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Una de ellas era la barba postiza. Se ponían una barbita aquí, ¿no?, que era símbolo de divinidad. Se llamaba barba osiríaca también, porque la llevaba también un dios que se llamaba Osiris, con lo cual cuando se ponía esa barba decían que era como si fuera la encarnación de ese dios Osiris, ¿no? Cuando lo utilizaba en las grandes ocasiones. Voy a buscar, porque mirad, a esta barbita de aquí es la barba osiríaca, ¿vale? Una barba postiza. Seguimos, el cetro o cayado, que es eso que tenemos ahí a la izquierda, lo primero. Parece que simboliza al pastor que protege al rebaño. Ya sabéis que los pastores antes iban con un cetro, un cayado, para ir avanzando y para proteger a las ovejas. Es decir, tiene un significado, que el faraón no solamente es el que manda, sino que también es el que protege a sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Esto en el cristianismo también se hace esta metáfora, ¿no? Las ovejas son sus discípulos o son sus gentes, ¿no? Seguimos. El látigo o el flagelo, que bueno, el flagelo sería parecido, ¿vale? Veis que tiene varias cabezas, y esto no está claro qué significa. Algunos piensan que el cetro hace más referencia a proteger al pueblo y el flagelo a dirigirlo, como cuando vas con el caballo y le das, ¿no? O con el coche de caballos y le das con el látigo para ir dirigiendo a los caballos para un lado o para otro. No obstante, ya os digo que no se sabe muy bien, no se tiene muy claro por qué utilizan este símbolo. Otro símbolo más, la maza. Pues os podéis imaginar, ¿la maza para qué sirve? Para atizar a la gente, ¿no? Entonces simboliza poder, fuerza y autoridad. Por último, tenemos el ankh o cruz de la vida. Ahí abajo lo tenemos, ¿no? Es un símbolo y atributo de los dioses inmortales. Es decir, aparece en las manos de los dioses como símbolo de que tienen vida eterna. Por lo cual, si lo llevas, quiere decir que eres inmortal. No obstante, a partir del Imperio Nuevo también se lo ponen en las manos a humanos. Por lo cual, si vemos una figura con en la mano, por ejemplo, en una representación, en una pintura, con en la mano esta cruz de la vida, o es un dios o es un humano, pero esa representación es del Imperio Nuevo, es más reciente, ¿no? Claro. Terminamos. Tarea para hoy. Actividades 5 y 6 de los apuntes, que van fundamentalmente de lo que hemos visto, que es identificar los atributos del faraón. Tenemos ahí una representación del faraón con sus atributos, que tenéis que poner cada uno cuál es. Aquí en el medio tenemos la paleta o estela de Narmer, en la que vemos ahí al faraón, pues parece que le está atizando a un enemigo, ¿verdad? Y
tenemos el súper, y así podría estar hasta por la tarde, famoso sarcófago de Tutankamón. Con esto terminamos, espero que estéis bien, un abrazo y nada, hasta la próxima clase, adiós. Hasta luego, Lucas.